Perfecto. Ahora sí estamos entonces en evaluación del café filosófico con el grupo de filosofía general de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y vamos a comenzar con el grupo número 3, ya que el grupo número 1 le hace falta integrantes, el grupo número 2 de igual manera no se ha hecho presente, pero esperamos que en el transcurso del tiempo se puedan conectar. Vamos a dar inicio entonces ya al grupo número 3 con la representación de los estudiantes Lourdes Avilés, Isidro Salgado, Daily Rivera, Alejandra Ayestas y Norland Ayestas. Somos todos oídos y los demás a prestarle mucha atención para hacer una sección de pregunta y respuesta una vez que hayan concluido su presentación. Listo, quedan con ustedes o quedamos, ¿verdad? Todos atentos al grupo número 3. Les escuchamos, jóvenes. Buenas noches. Nuestro tema de hablar hoy es sobre la religión o Dios, por decirlo así. Para nosotros, nuestro mayor argumento es que creemos en Dios. Estuvimos investigando mucho, indagando bastante y nos pudimos dar cuenta que la mayoría de los filósofos de la época contemporánea son ateos, la mayoría. De uno de los cuales les vamos a hablar es sobre Nietzsche, o no sé si se pronuncia así, no sé. Nietzsche. Ok. La crítica de Nietzsche era que la idea de Dios y la religión en general se encuentran en desperdigada a lo largo y lo ancho de toda su obra, aunque en obras como así habló saturadas las referencias en contra de la religión y el anuncio de la muerte de Dios, que sean un tema central. Para Nietzsche, Dios es símbolo de la trascendencia y de la negación de este mundo. Él creía que uno se negaba a creer, por ejemplo, en la muerte, porque decía que después de la muerte había algo más allá, ya sea como lo que pensamos nosotros, que decía que existía un infierno o que existe el cielo, por así decirlo. El que cree en Dios no cree en la vida y termina negándola, según él, sacrificándola a favor de una recompensa inexistente, que significaba que si moría íbamos con Dios y si moríamos se supone que íbamos al infierno. La religión para él decía que era una gran mentira y era el autoengaño del hombre que no admite su mortalidad. Dios y la religión prometen la inmortalidad a seres que son esencialmente mortales. Creen en Dios, cualquiera que sea, es un síntoma de debilidad y decadencia. Según él, para la persona que creía era un símbolo de debilidad. El creyente vive en un nihilismo pasivo, asustado ante la verdad de la vida y se niega a aceptar la realidad que lo rodea. Dios niega la voluntad de poder, el eterno retorno y al superhombre. La religión impone la compasión, el perdón y la misericordia como uno de los valores supremos y responsables. Así de la transmutación de los valores, de la traición a una concepción aristocrática de la virtud. Dios y la religión niegan lo dionisiaco en favor de lo apolineo y en su nombre se inventan ideales vacíos de la justicia a la igualdad. A los ojos de Nietzsche, la tradición judeocristiana y Cristo, con la colaboración de Sócrates, han pervertido el curso de la civilización occidental, ejecutando un cambio moral y terribles consecuencias, por el cual el débil, el pobre, el necesitado y el mediocre resultan ensalzados. Puedo decir que, bueno, para Nietzsche obviamente era ateo, no creía en Dios, obviamente, y para nosotros nuestro mayor argumento en este tema es que sí creemos en Dios. Para nosotros Dios es omnipresente, que no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Para nosotros tener una mañana, un nuevo día, es parte de lo que creemos en Dios, nada más que cada quien tiene su forma de creer en Él, ¿no? Entonces, en este caso, Nietzsche no creía en Él y por esa razón era ateo.
así como la mayoría de los filósofos que encontramos son bastante ateos, pero cada uno tiene un punto de vista. Así pues con mis compañeros los dejo a ver qué. Bueno, muy buenas noches. Como hablaba mi compañera, los filósofos de la edad contemporánea eran ateos, o sea, ellos no creían en Dios. Ellos decían que el hombre era el que creó a Dios. Les voy a hablar acerca de Ludwig Feuerbach, creo que así se pronuncia. Él consideraba que cuál era la relación que tiene el ser humano con Dios, pero a la vez afirmaba que el hombre creó a Dios a su imagen. Él decía que Dios es un invento humano con con el objetivo de fundamentar y legitimar las ignorancias, los miedos y las preocupaciones que tenía el ser humano. El hombre decía que situaba fuera de sí aquello que no entiende. Por eso Feuerbach él afirmaba que cada vez que la ciencia avanza, se van olvidando de Dios, porque Dios es un ser que no existe, decía él, pero a la vez él decía que era neutro, porque creían en un Dios que era semejante a ellos. Entonces, como que no especificaba en sí si a la vez creía o no, pero él decía siempre que Dios no existía. Él decía que Dios tenía consecuencias negativas, que para el ser humano traía comportamientos antinaturales, que Dios evidentemente no existe, nos indica algunas pautas del ser humano que son evidentemente negativas, que para el ser humano nos deja satisfacer, que no nos dejaba pues satisfacer nuestras necesidades. Él decía que era un elemento negativo al ser humano, que producían alinégeno, algo así es la palabra, consiste en la angustia, decía, y el dolor que sentimos. O sea que, como él siempre recalcaba, que ellos tenían como un Dios superiores a ellos, que ellos decían que Dios era parte de la naturaleza. Y el pensamiento de Feuerbach lo que él intentaba mostrarme es que este invento humano tiene una lógica interna, pero al mismo tiempo tiene una consecuencia negativa. Como les decía que Dios es origen, no es nada más que la naturaleza, que la esencia de lo no existente. Como Feuerbach, él lo que nos daba a demostrar que entre la ciencia más avanza, como que nosotros nos vamos olvidando de Dios. Pero creo que para nosotros no. Cada quien tiene un punto de vista. Tanto los filósofos de la época contemporánea no creían, pero nosotros sí creemos, sabemos que Dios es omnipotente y omnipresente y que por Él es que cada día nos levantamos, por Él es que tenemos salud, porque Él es el que nos da la vida, Él es el dueño de todo, nuestro ser, del mundo. Entonces, nosotros sí creemos en Dios. Bueno, muy buenas noches, licenciado y compañero. El siguiente filósofo, como ya lo recalcaban bastante los compañeros, también es ateo. Se trata de eh, Sigmund Freud, o Freud, no sé cómo se pronuncia, Sigmund Freud. Freud, Sigmund Freud, es Freud, Freud, Sigmund Freud, Freud, Freud. muchas gracias. Sigmund Freud viene a desvanecer, por así decirlo, la existencia de Dios. Un claro ejemplo vamos a poner como lo hizo como que era una, pongámoslo así, una fotografía a la cual él fue desvaneciendo poco a poco hasta que solo quedara algo superficial, por así decirlo.
que no es el Dios que conocemos eh, normalmente nosotros, al Dios al que creemos. Eh, Técnicamente, él se hacía una pregunta de en qué consiste el singular valor, perdón, de las ideas religiosas. Entonces, viene Sigmund Freud y se pone a indagar, disculpen mi léxico, no es muy bueno, eh, se pone a indagar o a rodear de bastantes campos de la cultura y llega hasta cierta respuesta y afirma que la función principal de la cultura en sí, o la sociedad, como lo queramos llamar, técnicamente, como les digo, llega a que la cultura, su función principal, o mejor dicho, la razón de ser de ellos, de la cultura, es la naturaleza, defendernos nosotros de la naturaleza. Pues, ¿por qué viene y nos dice que porque esto de la naturaleza, debemos nosotros defendernos de la naturaleza? Porque la naturaleza por sí, nosotros como seres humanos, nos suprime completamente. También porque el hombre pide consuelo, quiere que el mundo y la vida queden libres de, por así decirlo, de espantos. Sé que la naturaleza nos rodea de muchas cosas, por así decirlo, que nos asustan, nos invaden de miedo, nos suprimen, como lo dice la palabra. Eh, pero para esto, él hace un primer paso para poder, como por así decirlo, para sentirse libre de espanto, hay un primer paso que él hace y es humanizar la naturaleza. Técnicamente la transforma, eh, por así decirlo, en un carácter paternal y lo convierte en dioses con prototipo infantil, según él. No, por así decirlo, él no nos dice que los creyentes o los que aún seguimos creyendo en Dios o en dioses, según él, nosotros tenemos una ideología o una creencia infantil. No es al nada maduro al que nosotros tenemos establecido algo. Según él, nosotros tenemos, por así decirlo, no somos alguien con una capacidad muy madura de razonar las cosas por el simple hecho de creer en un Dios o en dioses. Eh, eh, para que esto de los inventos de los dioses que él dice de la naturaleza, según él, el hombre los ha inventado para que cumplan tres funciones. Número uno, que es espantar los terrores de la naturaleza, esa tan naturaleza que nos rodea, por así decirlo, de los miedos que sentimos nosotros, de muchas cosas. También una de las tres funciones, la segunda sería conciliar al hombre por la crueldad del destino, o sea, por así decirlo, el miedo que tenemos de tener problemas o a la muerte, por así decirlo. Él, él recalca bastante que el hombre tiene un gran miedo a la muerte y también recalca que después de la muerte se puede encontrar la verdad del misterio más grande, si es que existe Dios o no existe. Otro, Otra función, o la tercera, sería compensarle a los hombres o a los seres de los dolores y las privaciones que la vida civilizada eh, impone en común. Eh, bueno, los hombres tienen preceptos culturales que son mal seguidos. O sea, estos dioses nos imponen preceptos, según ellos, pero estos preceptos se atribuyen a un origen divino. Sigo leyendo esto, bueno, lo estuve leyendo bastante. Cuando llegó a cierto punto, esto que dice que nosotros nos regimos por preceptos de estos dioses, aún así después de ellos hay una fuerza divina mayor. Entonces no sé si es que se contradice o
si es que sigue afirmando que no existe Dios, porque si hay una fuerza mayor, desde mi punto de vista, ¿verdad? Si hay una fuerza mayor aparte de esto, para estos preceptos, obviamente tiene que ser un Dios. Y eso es lo que, por así decirlo, no comparto con la idea de él. Siempre está recalcando que todo, que cada acción o cada cosa que el ser humano hace viene de una fuerza mayor, o todo lo que está a nuestro alrededor existe por una fuerza mayor. Entonces yo sigo pensando en que se está contradiciendo en cierta manera, porque esa fuerza mayor es Dios indiscutiblemente, nosotros que somos creyentes. Eso es desde mi punto de vista. Dice que sobre cada hombre vila un vigía bondadoso. Esto lo podemos denominar ya sea Dios, la Virgen, juguete en manos de la fuerza ciega de la naturaleza. Según Freud también, eh, por así decirlo, eh, nosotros, según él, nosotros tenemos a Dios como una invención terapéutica, que lo tenemos para tranquilizarnos, porque todo el mal que tenemos a nuestro alrededor, eh, no tenemos, según él, si no conocemos de Dios, si de verdad somos ateos y no queremos aceptar de lo de Dios, según él, todo este mal, buscamos una solución divina para los que creen, de cielo, y no, según él, para que nosotros creamos. Entonces, no, yo no comparto esta idea, nosotros no, es cierto, Dios está siempre con nosotros, nos hace pasar unas pruebas muy difíciles, pero seguimos confiando en Él, gracias a que Él nos ha dejado su palabra. Y solamente puedo decir esto. Muy bien. Bueno, llegamos al tiempo, ¿verdad? No sé si hay algo, vamos a tratar de Sí, dar alguna pregunta o alguna cuestión. Isabela, licenciado. Falto yo de hablar. no sé si va con la misma dirección del otro o va con otra postura. La misma postura, pero hablaría de Karl Marx. Ok, entonces 2 minutos para eso, para Sí, que... seré breve. Bueno, buenas noches, ¿verdad? Licenciado, compañeros. Otro filósofo, también ateo, es Karl Marx. Él dice que Dios es una creación del hombre, que está destinado a consolar al hombre de modo que éste no se rebele contra el origen vigente. Dice que mientras los hombres están pendientes de Dios, no piensan en sus problemas reales, y además las promesas de un reino de justicia y de paz sirve de consuelo ante la injusticia vigente. La religión sería un instrumento más de poder y dominación. Según Marx, esta creación está destinada a perpetuar una situación de injusticia, desigualdad y explotación. Dice que en la interpretación marxista, todas las religiones e iglesias modernas son consideradas como órganos de reacción burguesa, utilizados para la explotación y estupefacción de la clase trabajadora. Yo, en lo personal, y todo, ¿verdad? Aquí, no estamos de acuerdo con la opinión de cada uno, ¿verdad? De los que hemos estado hablando, yo especialmente de Karl Marx. Karl Marx. Él dice que Dios es una creación del hombre, y yo creo que nosotros somos creación de Dios y que existe un Dios todopoderoso, que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él, que Dios creó los cielos y la tierra y todo ser vivo, ¿verdad? Dice que, según Marx, dice que mientras los hombres están pendientes de Dios, que no piensan en sus problemas reales,
pero realmente que nosotros cada vez que tenemos problemas y especialmente cuando tenemos problemas, ¿verdad? Es cuando más buscamos de Dios y más buscamos de la presencia de Dios. Y creo que todos aquí, cuando hemos tenido un problema y buscamos de Dios, o sea, no es que Dios nos va a resolver los problemas como magia, como que solo oramos y nos aparece lo que le pedimos. No es así, no funciona así, pero sí Dios nos da la sabiduría, nos da el entendimiento y nos da como esa paz o ese entendimiento para que nosotros podamos salir de esos problemas, que para que opciones que podemos optar, que tal vez antes de pedírselo a Dios no sabíamos cómo resolverlo. Ok, bien, gracias Isabela. Ok, vamos a ver. No sé si hay alguna pregunta de parte de los demás. Sí, A ver, Katy, haga la pregunta. como es un café, ¿verdad? Vamos a preguntar. Ok, yo les pregunto, no sé cómo tienen programado responder. Si a ustedes de pequeños no les hubiesen enseñado qué era la religión, porque hay una diferencia entre religión y cristianismo. Si a ustedes no les hubieran enseñado que Dios existe, que Dios es nuestro Padre, que es nuestro Creador, ¿cómo ustedes podrían decir que creen en Dios? ¿Cuál sería el argumento para creer en Dios? Si científicamente nada lo prueba. Nadie ha podido probar, nadie ha podido regresar de la muerte, porque la psicología dice que han sido sueños. Se cortó Katy. Pero la voy a contestar yo, no se preocupe. Acá estoy. Bueno, para mí, ahí está. Ok, Katy, sí. Sí, responda, puedo compañero. hablar, ¿verdad? Ok. Sí, es una pregunta muy buena. Y para mí, digamos que uno va conociendo a Dios desde el inicio. Uno va viendo y nos lo muestra desde que va a la escuela o ya uno va viendo, o sea, le van enseñando ya desde niño. Más bien, fíjense que nosotros ya en la universidad a veces ni oramos cuando estamos allá y en el kinder nos enseñan hasta orar. Yo me acuerdo que mi papá y mi mamá, cuando estaba pequeño, él nos enseñaba. Pero si no fuese así, igual hubiésemos aprendido de otra manera, como les digo, en la escuela, en el Pero kinder. ¿cómo? Hablando divinamente, ¿cómo usted me puede decir que usted cree que Dios existe por lo que le pasó, algo divino? Bueno, No es que soy compañera, atea, solo yo creo que en todo Ajá. caso, a uno siempre suelen inculcarle eso desde niño en casa, ¿verdad? Siempre. Pero si usted dice que si no tuviéramos la oportunidad de que alguien nos lo haya inculcado, sería, quizás si a mí no me lo inculcaron, quizás a alguien más sí, ¿no? Entonces, quizás se aprendería de las otras personas, no sé, porque uno durante va creciendo, igual siente esa necesidad de creer en Dios. Creo que hay personas que quizás no creen en Él todavía en este tiempo. Bueno, en este caso yo sí creo. Y todo está en tener fe, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, en eso está, en eso consiste. Creer en Dios, en alguien, es tan imposible y es algo tan inexplicable lo que se siente, ¿no? exacto, pero usted todavía me está dando un argumento de la razón, es decir, O sea, yo creo porque me lo enseñaron. le estoy argumentando de que si a usted, digamos, en su caso, no se lo hayan enseñado, quizás pueda que lo aprenda de otra persona que sí se lo hayan inculcado. ¿Me entiende? ¿Me estoy dando a entender? Okay. Igual creo que existen personas que siguen siendo... Vamos a escuchar a Fanny que pidió la palabra. No le escuchamos, Fanny. Sí, licenciado, compañero, pues yo pienso, ¿verdad? ¿Me escuchan? No Sí. tengo señal. Ahora sí la escuchamos. Yo pienso, licenciado,
licenciado, compañeros, que aunque a nosotros, ¿verdad? No nos hayan inculcado, ¿verdad? Valores, que nos hayan hablado, ¿verdad? De Dios. Yo pienso que Dios existe desde el momento, ¿verdad? Que nosotros respiramos, que miramos la naturaleza, los cielos, la tierra, los mares. Hola, yo tengo otra pregunta, no sé si puedo participar. Vamos a la última porque tenemos que avanzar con los otros grupos también, que son otros temas. No, rápido. Sí, mencionaba la compañera que el ser humano pues tiene la necesidad de creer en un Dios y creo que ahí radica. Tenemos la necesidad, el ser humano siempre busca la aprobación, no necesariamente porque exista un ser omnipotente. De repente, como humanos, siempre queremos que nos digan que lo que hacemos está bien, siempre queremos una recompensa. Normalmente actuamos por buscar esa recompensa y no por convicción propia de hacer el bien. En cuanto a la exposición de los compañeros, mencionaban de que un filósofo de los que mencionaron el segundo, creo, de que él decía que era ateo, pero que había otra, algo mayor, y el compañero nos decía que tenía que ser un Dios, pero no necesariamente, podría ser otro tipo de ente, pues no necesariamente un Dios. Tal vez nosotros nos limitamos a Dios porque es lo único que nos han enseñado, pero podría de repente ser otra entidad, podríamos llamarlo, no sé, ¿verdad? Pero ahí sí le consultaría al compañero, pues, ¿por qué saca la conclusión de que realmente tiene que ser un Dios lo que está más allá de nosotros y no otra cosa? Okay, muy puntual la respuesta. ¿Quién quiere responder? Del equipo. Pienso yo que, como dice, puede ser un ente cualquiera, ¿verdad? Pero igual, pienso yo, ¿verdad? No sé, que igual sería como un Dios, simplemente con otro nombre. Que siempre sería el mismo Dios con otro nombre. Entonces puede ser el dinero. No, bueno, la verdad es que existe Porque en una la actualidad infinidad, el compañeros. dinero es un Dios. Para nosotros, bueno, existe la religión evangélica y los católicos, ¿no? Los católicos adoran a la Virgen María y según ellos ese es su Dios y es respetable. En cambio nosotros, si los evangelios, creemos en un Dios en el que no vemos y que es muy difícil de que las personas lo comprendan y es difícil hacerlos entender de esa manera. Entonces, ¿qué nos hacen creer? Que somos unos locos, que no creemos en nada, pero para nosotros el ser que no, el Dios en el que nosotros creemos, para nosotros es el que creó los cielos y la tierra, el Dios en el que cada mañana nos levantamos y tenemos un nuevo amanecer, con el que respiramos. Entonces a ese creemos nosotros. Entonces hay una diversidad de dioses, lo único que se tiene que respetar cada creencia, ¿no? Entonces, si nos ponemos en lo católico, en el evangelio, creo que no terminaríamos porque sería algo difícil de comprenderlo, ¿no? Entonces, o sea, llegar a un acuerdo mutuo de las dos personas, entonces sería algo bien difícil de entenderlo. Ok, perfecto. Yo tenía otra pregunta, pero la voy a omitir, ¿verdad? Por factor tiempo, pero sí hay algunas, hay varias interrogantes que se pueden hacer. Vamos a ir al grupo número 2. Vea, al grupo número 4. Grupo número 4 que está compuesto por Seida Torres, Cintia Díaz, Bessie Díaz y Jefferson Zúñiga. Pues no sé si llegó la otra persona que iba a estar con ustedes. Si no, nos vamos a quedar con este grupito de 4 entonces. Seida, Cintia, Bessie y Jefferson. Buenas noches. Buenas noches. La compañera no se hizo presente, no sé qué pasó con ella. No ha respondido a los mensajes. Entonces, voy a leer un poco de la parte que ella iba a explicar porque no, ella solo lo teníamos aquí en el grupo. Vamos a hablar del sentido y el significado del positivismo. El positivismo, el sentido... ¿Del qué? Sentido y significado del positivismo. El positivismo es una corriente filosófica
El positivismo es una consecuencia inmediata del avance científico ante las posibilidades que la organización industrial ofrece para que aparezca una sociedad diferente. Los presupuestos del positivismo hasta la industria se supone que es la ayuda para el desarrollo, realización de las facultades y proyectos humanos. La técnica es la aplicación de la ciencia. El fin primordial del positivismo a través de la ciencia es poner la naturaleza al servicio del hombre. El sentido del positivismo sentido positivo de la ciencia se fundamenta en hechos observables y en leyes que permiten la previsión y acción humana sobre la naturaleza, es decir, que nos induce a un nuevo determinismo científico y social al centrarse en el estudio de las leyes que rigen las relaciones de unos fenómenos con otros. El positivismo para Comte tiene 6 sentidos, que es lo real, lo útil y lo práctico para la vida colectiva, lo cierto, y también implica un saber en lo preciso, delimitado y riguroso, es lo opuesto a lo negativo y es lo contrastable y lo relativo. La ciencia tiene por objeto expresarse a través de los hechos y leyes, los hechos en relación unos con otros, siguiendo un orden constante, invariable, que representa la ley. La ciencia solo informa del cómo de los hechos. La compañera Bessie va a seguir hablando del surgimiento del positivismo. Buenas noches. Bueno, yo les voy a hablar del surgimiento del positivismo. El positivismo es una corriente filosófica que afirma que todo conocimiento deriva de alguna manera de la experiencia, la cual se puede respaldar por medio del método científico. Esta filosofía surgió de la necesidad de tratar a los fenómenos sociales con la misma metodología y otorgándoles la misma categoría que las ciencias naturales. El positivismo surgió en el siglo XIX con los autores Augusto Comte, Nicolás Agnano, Rodríguez Huescar, Saint-Simon, John Stuart Mill y Herbert Spencer. Los principales postulados del positivismo son la exigencia de realidad, es el postulado fundamental, postulado de precisión y postulado de lo relativo. El positivismo rechaza cualquier conocimiento previo a la experiencia. Según Agnano, la característica del positivismo es la romantización de la ciencia, guía de la vida particular asociada al hombre, moral y religión. Y las consecuencias del positivismo son la irrupción del positivismo, supone que los teóricos de la emancipación mental han encontrado por fin una filosofía capaz de terminar con la mentalidad colonial, un pensamiento para la libertad y la democracia presentes o futuras. La compañera Cintia es... Ahora les voy a hablar de la ley de los 3 estadios. La ley de los 3 estadios constituye la expresión máxima del positivismo al expresar el modo de suceder los acontecimientos históricos, la filosofía y el saber en general. Además comprende el modo de evolucionar del ser humano y de las estructuras sociales. Consta de 3 fases, que No se le escucha, creo que se le fue el audio. No se escucha nada.
Se le perdió el audio, no se le escucha. Estimada. Cintia, no se le escucha nada. Está en silencio. A ese problema de la señal de grupo. Bueno, continúa el siguiente entonces, ¿el otro compañero? Sí, Lick. Yo le voy a hablar Fue de... el internet. Ah, ya regresó Cintia. Ok, va. No, pero voy a hablar por mi teléfono que le fue el internet. Bueno, les decía el estadio. Ya me está conectando. Disculpa, tenía problema con el internet. Estaba con el estadio metafísico, que comprende la edad moderna y que se corresponde con la fase de la juventud, y el estadio positivo, que comprende la edad contemporánea y se corresponde con la fase de la madurez. Al estadio teológico o ficticio se le llama así ficticio porque es producto de la imaginación. Su objeto es acceder a la naturaleza última de las cosas o el destino que tienen estas cosas, atribuyéndolas a causas primeras desde el punto de vista de las cosas, por lo que se trata de un conocimiento absoluto. Los procesos naturales y todo lo que acontece se explica por la intervención de causas sobrenaturales o acción de seres personales, dioses o espíritus. La actividad mental predominante en este estadio es la imaginación y la fantasía, por lo que es el estadio de la infancia, ¿verdad? De la humanidad, cuando todo se lo imagina. Tenemos también aquí que este estadio teológico consta de 3 fases, que es el fetichismo, es la adoración a astros y predominio de la utilización de los instintos y sentimientos. El politeísmo, que son las cosas guiadas por los seres divinos de corte invisible, y la animación no de cosas materiales, sino de divinidades con poderes distintos. También el monoteísmo, que son los poderes divinos, se reúnen y concentran en un solo Dios, por lo que se utiliza la abstracción. Es el puente del siguiente estadio, que el siguiente es el metafísico o abstracto. En este estadio se constituyen los agentes sobrenaturales y el antropoformismo por entidades abstractas como fuerzas esenciales, formas o almas y naturalezas intrínsecas que son capaces de engendrar por sí mismos todos los fenómenos observados, asignados cada uno su cantidad correspondiente. Es muy importante este estadio porque contribuye a la caída del estadio teológico. También supone el umbral del estadio positivo. En consecuencia, es un estadio provisional e inherente a la evolución mental, individual o colectiva, y se corresponde a la adolescencia mental de la humanidad. El estadio positivo real o científico es el estadio definitivo de la humanidad. No aceptar las propuestas de los estadios anteriores, ya que se preocupaba de estudiar los acontecimientos, fenómenos en un proceso real del nacimiento y desarrollo. En consecuencia, al conocimiento solo se pueden llegar mediante la observación y el experimento, los hechos y sus leyes o regularidades de los fenómenos hasta alcanzar la certeza. El objeto de estudio del estadio positivo son las leyes o relaciones invariables de semejanzas y sucesión de hechos. Además, quiere constatar tales hechos y leyes con el fin de conservar el primado de previsión
racional. Ahora mi compañera Seida les va a seguir hablando de las aportaciones del positivismo. Sí, buenas noches. Les voy a hablar del positivismo a la sociología. El positivismo sociológico es una corriente filosófica que afirma que el verdadero conocimiento solo es alcanzable a partir del método científico, que a partir de hipótesis es capaz de sacar algunas conclusiones que se derivan lógicamente a través de las primeras. El positivismo sociológico sostiene que la sociedad, al igual que el mundo físico, opera de acuerdo con las leyes generales. Se rechaza el conocimiento intuitivo, así como la metafísica y la teología. En tanto, las afirmaciones metafísicas y teológicas no pueden ser verificadas por la experiencia de los sentidos. En el terreno social, el positivismo se interesa por la reorganización de la vida en sociedad mediante el conocimiento científico, con el cual se controlarían las fuerzas naturales. Y el individuo es lo mismo que en lo social, solo cambiamos el social por el individuo. El positivismo sociológico consiste en no admitir como válidos científicamente otros conocimientos, sino los que proceden de la experiencia, rechazando por tanto toda noción y todo concepto universal y absoluto. El hecho es la única realidad científica. El positivismo es una mutilación de la inteligencia humana que hace posible no solo la metafísica, sino la ciencia misma. Esta epistemología surge como manera de legitimar el estudio científico naturalista del ser humano, tanto individual como colectivamente. El estudiar científicamente al ser humano nace debido a la experiencia sin comparación que fue la Revolución Francesa, que obligó por primera vez a ver a la sociedad como objeto de estudio. Como culminación, la sociología derivada de la filosofía se dedicará al estudio de los fenómenos sociales y de sus leyes, como camino para explicar la evolución de la humanidad y favorecer un progreso controlado de la sociedad. La palabra positivismo sociológico la usó Auguste Comte, filósofo y matemático francés. Él y sus sucesores elaboraron su planteamiento hasta convertirlo en un enfoque social, científico, humanista. El positivismo sociológico sostiene que la sociedad, al igual que el mundo físico, opera de acuerdo con las leyes generales. Sigue mi compañero Jefferson. Tiene un minuto. Buenas noches, licenciado. Yo sigo con el último tema del positivismo, que es el progreso de la ciencia. La reforma del saber, propuesta por Augusto Comte, se debe al progreso experimentado por la ciencia, gracias al cual se ha dado un progreso social y tecnológico. En el estudio de los sociales y naturales. También caracterizarse para encontrar orden y equilibrio en el progreso, por lo que permite el determinismo y la novedad del progreso, así para aportar una. Se quedó en silencio Jefferson, no se le escucha nada. Quedó en silencio. Ya, creo que perdimos el audio. La señal me imagino de ser, está inestable. Ok, bueno. Desconectado, volver a conectar otra vez de grupo. Bueno, tenemos entonces alguna pregunta. Yo, una,
para los compañeros, ¿defienden el tema que están explicando o lo critican? Ahí no tengo duda, no me quedó claro. ¿Alguien del grupo? Hola. ¿Alguien del grupo? Saida, Cintia, Bessie o Jefferson. Sí, Lick, defendemos, ¿verdad? El positivismo porque dice que es lo que afirma el conocimiento, o sea, es lo real. Eso tengo ahí. Ujú. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Cuál es el argumento que tienen como defensa al positivismo? Ujú. ¿Por qué dicen ustedes de que defienden el positivismo? De que es algo que verdaderamente genera conocimiento. ¿Cuál es la postura de ustedes? Es la postura del grupo, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cuál es la postura. Cualquiera de los integrantes puede responder. O no tienen respuesta. Porque también el que tenga problemas puede escribirlo. Es el orden. ¿Lo tiene apagado el micrófono, Jefferson? Es el orden y el progreso de la ciencia ¿Cómo así? que no da vuelta al pasado, que no da vuelta al pasado, pues ya no creen en la filosofía, sino en el progreso. No entendí, de verdad. ¿Alguien más del grupo que quiera ayudar? Porque él tiene problema un poco con la conexión. ¿Alguien más del grupo? Zaida, Cintia, Bessie. ¿No hay una postura? Bueno, lo veo aquí, pero no le veo respuesta. Ujú. Sí, Lick, dice que el positivismo es lo real, o sea, no existe la imaginación, o es lo útil, lo cierto. Eso es lo que entiendo yo, ¿verdad? Que, o sea, es lo positivo de los hechos y se usa, ¿verdad? Por eso el método científico. Ahora, lo que no sé si entienden ustedes, ¿a qué se refiere con positivismo? Bueno, es la única pregunta que voy a hacer. Porque siento como que me están hablando de dos temas diferentes o que la comprensión del positivismo, uno la tomaron como por un lado y otros la tomaron por otro. Entonces, no sé exactamente si saben ustedes cuando investigaron a qué se refería con el positivismo. Pregunto, no sé, cualquiera puede responder del grupo. A ver, cualquiera de los dos, ya se salió Bessie también. No sé, Seida, Lourdes, Jefferson. Ok, bueno, vamos a hacer entonces con el otro grupo. Vamos a hacer con el grupo número 5. El grupo Yo, número... Lourdes, soy del grupo 3, Lick, no del 4. perdón. El grupo número 5 está integrado por Samuel Padilla, Katy Medina, Roy Avilés, Jairo Reyes y Saski Murillo. Ok, vamos a ver entonces, permítanme que yo estoy cronometrando también todo esto. Entonces, ¿listo? Pueden comenzar. El grupo número 5. Buenas noches, Lick. ¿Podemos compartir pantalla? Ah, me toca leer la opción porque no tengo.
Y déjame ver. Sí, dele, dele. No me deja todavía, Lick. Ah, qué raro. Aquí ya lo tengo habilitado. Déjame ver. Ok, dele ver. Ya. Listo. Buenas noches. Comencemos, Aski. Bueno, vamos a empezar hablando, nosotros pues vamos a tocar el mismo tema que tocó el grupo anterior porque no nos pusimos de acuerdo en eso, Lee, que definiéramos qué tema íbamos a tocar, entonces esto realmente podía suceder. Nosotros vamos a hablar igual del positivismo. El positivismo dice que es una corriente filosófica que afirma que todo conocimiento deriva de alguna manera de la experiencia, lo cual se puede respaldar por medio del método científico, por tanto rechaza cualquier conocimiento previo a la experiencia. ¿Qué significa previo a la experiencia? Mientras no sea comprobado, entonces no se puede creer en ello, ¿verdad? Es por ello que se creó lo que es los pasos del método científico, se investiga el tema, se elabora una hipótesis, se prueban las hipótesis, se analizan y luego se comparten los resultados una vez que se han comprobado, ¿verdad? Siguiente, Saskia. El positivismo es, perdón, positivismo epistemológicamente hablando significa sin valor o sin perjuicios, es decir, que no creen las ideas previas o ideas a priori, porque todo está abierto hasta que se demuestre objetivamente a través de un método científico. Para aclararles a priori el término significa algo no comprobado, ¿verdad? Algo que solo, bueno, se los puedo leer textual. A priori significa un conjunto de los conocimientos a los que se llega solo por la razón, o sea, porque nosotros lo creemos, pero no lo podemos probar todavía. El siguiente. ¿Cuándo surgió el positivismo? El término positivismo surgió en Francia a mediados del siglo... ¿Qué siglo dije que era? 19. 19. El primero en hacer mención del positivismo fue el filósofo francés Saint-Simon, precursor de la filosofía social. No obstante, fue el sociólogo y filósofo francés Auguste Comte, en los años de 1798 y 1857, quien popularizó dicha corriente filosófica junto con el filósofo y político británico John Stuart Mill en 1806 y 1873. En otro orden de ideas, el término positivismo también se refiere a tomar una actitud más positiva, cómoda y práctica para ser feliz y obtener mejores beneficios, como se diría con la analogía psicológica del vaso medio lleno o el vaso medio vacío. El que practica el positivismo, el que es positivo, ve siempre el vaso medio lleno. Vamos a hacer también el comentario sobre cuándo surge, ¿verdad? Que surge el positivismo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se siente la necesidad de estudiar el comportamiento del ser humano. El positivismo hizo suya también una visión mecanicista y determinada de la realidad y difusión de la idea de un progreso humano y social imposible de detener, pues la ciencia disponía a su entender de los instrumentos capaces de solucionar todos los problemas. ¿Cómo se relaciona también el positivismo con la psicología? Esta corriente abre paso a que la psicología sea reconocida como una ciencia basada en el método científico, iniciando con la observación, recolección de datos, hipótesis y la comprobación.
Acuérdense que la filosofía es la madre de todas las ciencias, ¿verdad? Entonces de ella se deriva la psicología también. Dejo a mi compañero que va a exponer sobre los filósofos más relevantes. Bueno, buenas noches. Buenas noches, compañero licenciado. En el positivismo hay 3 filósofos que son los precursores de esto. El primero que se le atribuye lo que es el positivismo y que es el padre del positivismo es el filósofo Isidore Marie Auguste Francois Xavier Comte. Ay, disculpen el francés que tengo. Fue un filósofo francés y escritor que formuló la doctrina del positivismo. A menudo se le considera como el primer filósofo de la ciencia en el sentido moderno del término. Las ideas de Comte también fueron fundamentales para el desarrollo de la sociología. De hecho, inventó el término y trató esa disciplina como el logro supremo de las ciencias. Siguiente, compañero. En su curso de filosofía positiva, 1830-1842, el filósofo francés Auguste Comte llevó a cabo una defensa de la familia que no estaba basada tan solo en los sentimientos. La filosofía positivista de Comte sostiene la idea de que para llegar a comprender realmente la sociedad, los únicos datos válidos provienen de los sentidos y el análisis lógico de esos datos. La sociedad, asegura, actúa según las leyes, al igual que el mundo físico de las ciencias naturales. Es tarea del sociólogo estudiarla y obtener algo de dichas leyes. El espíritu científico no nos deja contemplar la sociedad como formada por individuos. La verdadera unidad social es la familia. Siguiente. La sociedad se constituye sobre los cimientos de la familia. Una ciencia social que atienda las exigencias de los individuos está condenada al fracaso. También es dentro de la familia donde se pone freno a los caprichos personales para el bien de la sociedad. El impulso de los seres humanos son los instintos personales y los sociales. En una familia, ambos tipos de instintos se combinan y se concilian. La familia también ejemplifica el principio de subordinación y de cooperación mutua. Siguiente, tenemos al otro precursor que es Saint-Simon. Saint-Simon de Rouvroy, conde de Saint-Simon, frecuentemente nombrado como Henry de Saint-Simon, nació en París el 17 de octubre de 1760 y murió el 9 de mayo de 1825. Fue un filósofo, economista, teórico, socialista y positivista francés, cuyo pensamiento tuvo la influencia sustancial de la política, la economía, la sociología y la filosofía de la ciencia y la historia. Saint-Simon logró la edificación de un nuevo sistema intelectual y espíritu científico que designó como positivo, término que recibió además del doctor Jean Bourdin, cuyo principio era: todas las ciencias evolucionan del estado conjetural al estado positivo. Siguiente. El sistema filosófico y social de Comte, considerando la política como ciencia positiva y procedente de la idea, procedente de un método positivo, una idea de origen sansimoniano. La idea de crear una ciencia de los fenómenos sociales es común a Saint-Simon y Comte, que son susceptibles de ser tratados según el método positivo. Método de Comte especifica en el curso de la filosofía positiva. John Stuart Mill fue un filósofo y político y economista británico, representante de la escuela económica clásica y teórico del utilitarismo. Mill es uno de los pensadores más influyentes en la historia del liberalismo clásico, apodado como el filósofo de habla inglesa más influyente del siglo XIX. Consiguió la libertad como justificación de la libertad del individuo en una oposición al control estatal y social limitado. Fue uno de los máximos exponentes del positivismo inglés. A diferencia del positivismo francés, no está demarcado en su totalidad por el modelo epistemológico matemático, sino por el modelo espirista de la ciencia moderna. Principales ideas de John Stuart Mill. Libertad y principio del daño. Todos los individuos deben ser libres de tomar las acciones que consideren pertinentes, siempre y cuando no impongan daños sobre otro. Libertad de expresión. La libertad de expresar y discutir ideas
es una condición necesaria para el progreso social. Bueno, en este caso, eso ya les leí prácticamente todo lo que es sobre los precursores del positivismo. Y pues creo que no vamos a indagar mucho sobre lo que es sobre ellos, sino que sobre lo que es el positivismo en sí. Pues que el positivismo, como lo dijo la compañera, es una fuente filosófica, una teoría filosófica que sostiene que todo conocimiento genuino se limita a la interpretación de los hallazgos positivos, es decir, reales, perceptibles sensorialmente y verificables. Según esta postura, todo conocimiento genuino es bien positivo. Y bueno, eso era para hablar un poquito sobre lo que es el positivismo. Los dejo con el siguiente compañero. Solamente voy a dejarles uno de los lemas de Auguste Comte, que es orden y progreso. Y una de las frases más célebres es: vivir para los demás no es solamente una ley de deber, sino también una ley de felicidad. Y nosotros estamos a favor de esta teoría, ¿verdad? Como grupo. Estamos a favor de esta teoría porque pues no hay duda en lo que se puede comprobar, en lo que se puede estudiar, en lo que se puede contar. Recordemos que esta área de la filosofía también estudia la química, la matemática, la física, entonces es algo comprobable. Licenciado, con respecto, creo, a una de las consultas que usted había hecho al grupo anterior, de qué realmente es el positivismo, ¿verdad? Realmente el positivismo es lo que, o sea, se trata de que lo que podemos comprobar es cierto y lo que no, pues es falso. Y no es un tema de que es una actitud, o sea, de que soy optimista, soy positivo en la vida, no es eso, sino que el positivismo es, se comprueba, es positivo, no se comprueba, es falso, ¿verdad? Realmente el positivismo prácticamente podemos decir que es algo 100% ateo, pues porque no hay espacio para la religión y para las cosas que son explicadas de forma divina, pues, o sea, se puede, sí, el positivismo, si tiene forma de, a través del método científico, explicarse, entonces es positivismo, si no, entonces no. Como dato adicional, pues estaba investigando también que el positivismo, incluso algunas dictaduras, como por ejemplo la de Porfirio Díaz en México, algunos de sus funcionarios quisieron aplicar estas ideas, pero realmente la hicieron no como realmente lo quería o se quiso hacer en Francia, pues después de la revolución, sino que ya lo hicieron un poco más violento y con armas, pues, pero realmente el positivismo, el precursor, se me escapa el nombre, ahorita se me ayudan los compañeros, August creo que es. Auguste Comte. Ajá, él realmente lo interpretaba como algo para ayudar a la sociedad, ¿no? Pues pues analizar cómo funciona la sociedad y de qué manera pues mejorarlo. Como decía la compañera, nosotros estamos a favor del positivismo, pues consideramos que es lo que nos ha ayudado a muchos avances científicos de hoy en día. De repente el positivismo se dio en el siglo XIX, pero la ciencia venía haciendo avances desde mucho antes. De no ser por la ciencia, creo que todavía estaríamos en alguna especie de inquisición religiosa, pues si estuviéramos creyendo todavía en cosas divinas y esas cosas mágicas, pues. Entonces, desde ese punto de vista, sí defendemos el positivismo. Un comentario adicional también sobre el comentario que hacen los países del primer mundo sobre nosotros. Dice que por eso nosotros somos países atrasados, porque somos muy religiosos, porque creemos más en lo divino que en lo comprobable. Entonces, a eso se refiere también este tema, por eso, porque lo que se puede comprobar es lo que permite avanzar. Si tienen preguntas, compañeros. ¿La pregunta, jóvenes? ¿Preguntas? Ok. ¿Cómo se vuelve aplicable el positivismo en la sociedad? En el estudio del comportamiento del ser humano. Pero eso es psicología. Bueno, es que... Repita la pregunta. Ajá.
¿Cómo es aplicable el positivismo en la sociedad? Es que el positivismo realmente abarca todos los aspectos del ser humano, o sea, dice de que todo, o sea, cuando habla de todo, prácticamente es todo lo que se puede comprobar a través del método científico, por eso lo dice. Entonces, todos los avances tecnológicos en todas las ramas de la ciencia, realmente podríamos decirlo que van con la línea del positivismo, porque si es comprobable, entonces es positivo, si no, pues entonces no cabe en esa línea. Es comprobable, Eli, que es cuantitativo, por ejemplo, porque dice que también se derivan las ciencias duras de esta rama, ¿verdad? Que es la matemática, la física y la química. Y esas ciencias son comprobables y verificables. Ajá. Pero entonces se tendrían que omitir algunos temas antropológicos acerca del hombre, por ejemplo, el tema de la muerte. Bueno, es que como le mencionaba, el positivismo es ateo, o sea, considera la muerte como un ciclo biológico, simplemente no hay una vida después de la muerte, ni una recompensa divina, ni un castigo eterno. Entonces, podríamos decir que sí, o sea, se ve de un sentido, desde un punto de vista biológico simplemente. Ujú. Como algo generativo, así nada Es más. correcto, sí. Ok. Bien, debemos pasar al otro grupo entonces. Ah, bueno, ya teníamos el grupo número 5, ¿no? Lick, nosotros somos el grupo número 1, no sé si podemos continuar. Ah, ok, solo quítenmela ahí perfectamente. Entonces, ustedes no necesitan pantalla, ¿verdad? Ni nada. No, compañeros, ¿están listos? Listo. Bueno, buenas noches, licenciado y compañeros. En nuestro tema también nosotros elegimos el positivismo. Permítame. Ya estábamos preparados. Espérame. Solo quiero ver quiénes son los que están. Keila Salgado. Sí. Paola Hernández, Mario Barrientos, ¿y se unió alguien más? Sí, Solo Gaudí, Fanny. Gaudí. ¿Gaudí qué? Gaudí, no la veo por aquí. Gaudí Marisol, creo que se llama. Pero no está presente. No está presente. ¿Y Tienen mala señal, no sé si se pueden meter. quién es la otra persona, dijeron? Fanis y Paola. Fanis. No la veo tampoco. Fanis, no está O que tampoco. siga el otro grupo, Lick. Grupo número 2, no sé el grupo número si habrá preparado algo o no, porque ahora les pregunté y no dijo nada, nadie dijo nada. No me han dicho los nombres del grupo 2. Es que Fanis y Gaudí tienen problemas de señal porque se han estado conectando, desconectando y así. Sí, a Gaudí normalmente no la he visto, pero a Fanny sí la he visto que estaba entrando. Grupo número 2. Están. Porque si no, entonces ponemos nosotros lo que estamos, pues, porque Porque factor tiempo. tiempo apremia. Sí. Bueno, empiezo. Hola, muy buenas noches, compañeros y licenciados. El tema de nosotros es el positivismo. Yo voy a hablar un poco del positivismo lógico. El positivismo lógico, también llamado neopositivismo, es una corriente filosófica que incluye en su metodología científica el análisis del lenguaje y se limita al análisis o estudio de todo aquello que es empírico y comprobable. O sea que la filosofía del positivismo se encargaba de comprobar científicamente lo que ya nosotros empíricamente ya era conocido. O sea que, bueno, un ejemplo les podría dar que como nosotros ya sabemos que en la primavera las flores se ponen bonitas, florecen y todo. Y el positivismo es, en su filosofía, ellos son los encargados de científicamente comprobarlo. Esta derivación surgió en el siglo XX y fue desarrollada por los integrantes del Círculo Viena. Bueno, el Círculo Viena
Era como un grupo de científicos y filósofos. Ellos se reunían a discutir diferentes tipos de temas informales referentes a la Universidad de Viena, y por lo tanto fue nombrada Círculo de Viena. Se dice que su fundador fue, bueno, no sé pronunciarlo bien, pero es Mori Hershey, creo que es así, no sé. ¿Cómo se aplica el positivismo en la sociedad? En el terreno social se interesa por la reorganización de la vida en sociedad mediante el conocimiento científico con el cual se controlarían las fuerzas naturales, y en el individuo es lo mismo que en el social, solo que cambiamos el social por lo individuo. Que siga nuestra compañera, no sé si ya se conectó Gaudí, o que le siga la compañera Paola. Ok, yo les voy a hablar de algunas características que tiene el positivismo. Dice que las características del positivismo en la filosofía, y hay una gran diversidad dentro de la corriente del positivismo. También se dan una serie de rasgos comunes que confieren cierta homogeneidad a la misma. Y algunas de las características son que da reivindicado del modelo científico como único método de conocimiento. Defiende el monismo metodológico y solo hay un método aplicable a todas las ciencias. Las leyes de la naturaleza también son aplicables al estudio de la sociedad. La sociología es la ciencia que estudia al ser humano y a la sociedad en tanto que son fenómenos naturales. La exaltación del método científico y la confianza a menudo ciega en la ciencia hizo el positivismo una corriente dogmática, menos en el caso de Mill. Se enfrenta a la corriente idealista y a toda concepción metafísica de la realidad. El optimismo es general y a esto se une la idea de un progreso imparable. Toda explicación ha de tener una base científica, que el conocimiento consiste en explicar los fenómenos a partir de las leyes de la naturaleza, a partir de sus causas. Y el modelo de conocimiento es el inductivo a partir de verdaderas evidentes. Kolakowski, no sé si así se dice, califica a algunos de los defensores del positivismo de románticos. Y según autores como Kay Monat, el positivismo está fuertemente influenciado por la Ilustración. Podemos decir como el progreso imparable, como la primacia del conocimiento científico, fe y la razón. Y para Marx, el positivismo es la ideología de la clase de la burguesía. Continuamos con nuestro compañero. Yo, compañera Fanny. Yo le voy a hablar del positivismo. Dice que el positivismo es una corriente filosófica que afirma que todo conocimiento deriva de alguna manera del estudio del método científico, por rechaza cualquier previo, experiencia hablando sin ideas previas o ideas críticas, en se demuestre objetivamente a veces científico.
Se salió. Que sigue el otro entonces. Bueno, buenas noches, ¿verdad? Como ya, bueno, varios estudiamos esto del positivismo, creo que ya lo sabíamos, algunos argumentos pues ya quedaron claros, ¿verdad? Que el positivismo debe de provenir de la observación y de la experimentación. El positivismo es todo aquello, es lo que llamamos también ciencia o positivo, ¿verdad? Es todo lo verificable. No, en el positivismo, pues no existe, ¿verdad? Las ideas, porque dice que las ideas por sí solas no son comprobables. Lo que decían los compañeros anteriormente, ¿verdad? Que se opone a, a la religión. Porque, vaya, por ejemplo, si decimos que Dios sanó a un paralítico, entonces, ¿cómo se comprueba científicamente que fue Dios quien lo sanó? Entonces, por eso el positivismo se opone. Decimos también, ¿verdad? Y estamos de acuerdo que Comte fue el que se considera padre del positivismo, ¿verdad? Porque él estudió tres estados. Para Comte habían tres estados muy importantes, ¿verdad? Fundamentales en las concepciones principales y en las ramas del conocimiento. Por ejemplo, está el estado teológico o ficticio, está el estado metafísico o abstracto, ¿verdad? Está el estadio científico o positivo, que es lo que nosotros estamos pues debatiendo en este día y estamos acá dando a conocer, ¿verdad? Cuando hablamos de la metafísica, estamos hablando que es una rama de la filosofía que estudia naturaleza, estructura, componentes y principios fundamentales de la realidad. Entonces, es todo aquello abstracto, ¿verdad? Y Comte estaba estudiando también estos estados y a través del estudio del estado teológico o ficticio, del estado metafísico, o sea, de la realidad o de lo abstracto, Comte llega al estado científico o positivo, que todo se debía de comprobar. El origen de las leyes que estaba poniendo Comte acá dice que es la necesidad de la sociedad de una teoría cualquiera para ligar los hechos. El espíritu humano no tiene facilidad para realizar esta operación y recurre a entes teológicos, el estado teológico, ¿verdad? Entes abstractos, el estado metafísico. Y la ciencia o el estado positivo viene a demostrar lo real, lo que se puede comprobar y lo que no se puede comprobar. También hay algo importante, que si algo se puede comprobar es porque ocurrió 2 veces. Eso estaba en la idea de él, que si ocurría un hecho, es porque había ocurrido 2 veces. Entonces, por eso se puede comprobar, porque ocurre 2 veces. Algo que solo ocurre una vez, no se puede demostrar porque no va a volver a pasar. El estado positivo es la subordinación constante de la imaginación a la observación. Para Comte, el estado teológico y el metafísico era obra de la imaginación y de la fantasía. Por ejemplo, allí hablábamos de lo que era el fetichismo, las divinidades, hablaba también de las entidades ontológicas que ya dijimos, ¿verdad? Anteriormente, que ontológico es todo lo que se refiere al ser. Comte decía que todo esto eran cuentos inventados por la imaginación, inadecuados también para explicar el mínimo detalle de la realidad y de los hechos que en ellos se desarrollaban. Por eso el estado, cuando empieza a desarrollar el estado positivo o la ciencia, él propone que esto sea accesible, que sea razonable y que sea adaptado a nuestras necesidades reales. Si no tenemos la fantasía, todo es confuso y discutible si prescintimos de lo único medio posible de verificación como es la observación. Uno de los elementos fundamentales
del estado positivo es la observación, y vemos que eso se plasma también cuando nosotros estamos poniendo en práctica lo que es el método científico. El método científico, una de sus fases fundamentales es la observación. Si un hecho, lo que les decía anteriormente, si un hecho es positivo por ser verificable, es porque también ocurre de manera repetitiva. ¿Por qué? Porque cuando ocurre varias veces, es ahí donde ocurre la observación y es ahí donde viene el conocimiento y la eficacia para transformar la realidad en productos útiles para la satisfacción humana. Conte decía que con la imaginación la eficacia es nula. Todo termina en un especulativismo estéril. Uno de los pensamientos bien importantes por lo que Conte, me imagino, llegó a desarrollar el estado positivo o lo que nosotros llamamos ciencia. ¿Por qué? Porque me imagino que en un momento determinado él se puso a pensar, ok, si yo todo lo hago con la imaginación, termino especulando y todo lo estéril es todo aquello que no nos produce absolutamente nada. Si yo me imagino que yo si yo me imagino que yo soy un hombre muy preparado, que tengo una gran empresa, que los negocios me salen bien, que nada me sale mal, que yo no me voy a enfermar, que no voy a envejecer, al final es imaginación. Estoy especulando y el estar imaginando todo el tiempo es algo estéril, pues no me va a llevar a nada. Entonces, cuando él pone esta ciencia, el positivismo, es algo que me lleva a lo real, algo que yo puedo comprobar y que yo puedo hacer. Entonces, para esta ciencia hay significados importantes. Por ejemplo, en lo positivo como sinónimo de lo real. Decimos que lo positivo es lo que se puede comprobar. También decimos que lo positivo es sinónimo de útil. También decimos que positivo es sinónimo de certidumbre. Y también decimos que positivo es contrario a lo negativo. También decimos que ser positivo es sinónimo de lo relativo. Cuando algo es real, es porque nosotros lo podemos, es algo que ya se consagra, es algo que está, por ejemplo, en las investigaciones, algo para que una investigación llegue a buen término, debe de llegar a lo real, debe de ser accesible a la inteligencia, diferenciándolo de muchas cosas. Cuando decimos que lo positivo sí es útil, es porque nos va a traer algo que nos venga a satisfacer a las necesidades tanto individuales como colectivas del ser humano. Por eso Conte consideraba el positivismo útil para la transformación de la realidad natural, para crear bienes, para satisfacer todas nuestras necesidades. Cuando decimos que lo positivo es sinónimo de certidumbre, ¿verdad? Cuando nosotros, hay un término muy usado por todos y él dice, es que yo me encuentro en incertidumbre, o sea que no sabemos qué va a pasar. No Listo. sabemos. Gracias, Dígame. gracias Mario. Gracias Mario. Bien, ya le dimos bastante, casi el doble de los demás grupos. Listo, entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta puntual para una respuesta puntual para este grupo. ¿Nadie? Ok, perfecto. Entonces, vamos a darle paso al otro grupo. No sé si logró el otro grupo conectarse, los demás, el grupo número 2. No hay nadie del grupo número 2. Solo este grupo no hace falta nada más. Lick, es que el grupo número 2, usted integró uno a la número 4
y otro a otro grupo. Ah, permítame. No, espérame. ¿Quiénes eran los del grupo número 1, pues? No era Keila, Paola, Mario. Nosotros Sí, estábamos en Lick, el grupo eso. 1. Ese es el grupo 1. ¿Y quiénes son los Sí, del lo grupo? acabamos de exponer. Los que acaban de hablar ahorita son los del grupo 1. Mario. Sí, Ah. Los del grupo número 2 no hay, entonces. Esto no existe. no existe. Ah, ya, perfecto. Entonces, es que este era el grupo que desarmamos, ¿verdad? Está, perfecto. Entonces, Sí, el grupo 2 se desarmó. entonces estamos cheque ya. Perfecto, ahora sí. Listo. Bueno. Ok, bien. Bueno, creo que se ha abordado bastante cada uno de los temas, ¿verdad? Sobre todo, pues, el que más se tocó, ¿verdad? Que fue el positivismo. Lastimosamente faltaron otros temas, que ahí todos se fueron por una línea. Pero habría mucho de qué hablar. Sí, Lick, pero la próxima vez lo que tenemos que hacer es como de repente escoger el tema en ese momento, porque fíjense que ni a nosotros se nos ocurrió preguntar, ¿verdad? Que nos dividiéramos en ese momento, ni usted nos dijo como la observación, pues. No, si preguntaron que si repetía, les dije que sí, les digo que la postura era diferente de cada equipo, pero no creí que iban a abarcar tantos al mismo tema. Pero sí preguntaron, pero igual cada uno tiene su propio estilo, ¿verdad? Su propio esquema. Bueno, creo que entonces estaría prácticamente ya evaluada esta primera parte. Es decir, esta asignación, ¿verdad? Que haría en 10 puntos. Y vamos a concluirlo. Vamos a concluirlo, esperando encontrar entonces en la clase normal, ¿verdad? De la próxima semana. Y deseándoles éxito a cada uno y gracias por haber participado. Solamente nos quedaron, creo, 2 participaciones que quedaron así media, pero fue por cuestiones de señal.